Buenas noches. Hola, chaval. Hola, hola, estimadísimos. ¿Qué tal? Buenas Todo bien, noches, gracias, gracias. abogado. Ok, gracias. Bueno, fíjense que hoy yo creo que de repente vamos a ver si pues terminamos buena parte del contenido, ¿verdad? Porque sí me había fijado que habíamos avanzado bastante. Claro, en lo que sí no hemos podido, como quien dice, culminar de manera satisfactoria, son las actividades, ¿verdad? Porque todavía tenemos pendientes algunas revisiones. Ya la mayoría de los grupos, que creo que ahorita a esta hora hay dos grupos que ya me mandaron dos revisiones en la noche, ya les hice las revisiones en sus primeras partes, ya les hicimos sus observaciones y ya les pedimos pues hacer los cambios respectivos. Hay que ver ahora con la actividad siguiente cómo se van agregando, ¿verdad? Y cómo se va haciendo lo que es el planteamiento del problema. De repente, con lo que es la parte del contenido, vamos a finalizar entre hoy y el día lunes, ¿verdad? Fecha calendario, recuerden que el examen era el lunes. Yo quiero proponerles como posible fecha de examen para que no tengamos inconvenientes. Quería proponerles el viernes 11, pero como yo sé que el viernes por la noche no es recomendable, entonces, porque hay muy poca gente, pues les iba a proponer que lo hiciéramos el lunes 14, ¿verdad? Piensen la fecha y la meditamos la próxima semana, ¿verdad? Y la decidimos precisamente el próximo martes 8, porque así de esa manera pues iríamos bien con los tiempos y de esa forma pudiéramos resolver el inconveniente y poder trabajar el resto de la semana con cada uno de sus trabajos que tienen pendientes. Por otro lado, también me fijé, tuvieron dos grupos que no me entregaron dos actividades de la pasada unidad, ¿verdad? En cuanto a lo que es el mapa conceptual y también a lo que son la investigación bibliográfica y de campo. Entonces, yo intenté comunicarme con los coordinadores de grupo o con alguno de los integrantes, pero hasta el momento no he obtenido no he obtenido ninguna respuesta, ¿verdad? Entonces, sí sería importante que se comunicaran con su servidor para ver de qué manera resolvemos, porque posiblemente tuvieron algún inconveniente, ya sea en la subida del trabajo o de repente, pues, con alguna situación, ¿verdad? Dentro del... Entonces, si todavía pueden comunicarse con su servidor, sería satisfactorio para que así no terminen de perder todos los puntos, por lo menos para que puedan tener algunos de los puntajes, ¿verdad? Que tienen de esos trabajos que tienen pendientes. Entonces, si Dios lo permite, mañana ya les entregaría. Ya hoy terminé de revisar la mayor parte, solo me faltaban los foros, terminarlo y creo que mañana lo voy a terminar en el transcurso del día. Entonces ya más o menos por la tarde, creo que ahí les voy a compartir la nota total de la primera unidad. Ahorita ya ustedes pueden revisar la mayor parte de los grupos. Si entran a las evaluaciones de cada uno de los trabajos de la unidad 1, que son los trabajos grupales, ahí les va a aparecer su nota y aparecen también las revisiones o la retroalimentación de cada actividad, ¿verdad? Entonces, eso pueden verlo porque eso está a la luz de cada uno de ustedes y de cada uno de los coordinadores de los grupos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a avanzar un poquito. Ayer, si ustedes se recuerdan, habíamos quedado en esta parte del material, habíamos visto lo que son las variables, identificamos muy bien cuáles eran las independientes, que recuerden que viene a ser la causa de lo que son las dependientes, que es el resultado o el efecto, y las variables intervinientes, que viene a ser, ¿verdad? Aquellas cosas, aquellos aspectos, situaciones que de repente intervienen en la relación entre las dos variables anteriores, pero ojo, que en ese proceso de interrelación que se da entre ambas, pero no son ni independientes ni son dependientes. O sea, no son ni causas ni tampoco son efectos o resultados. Vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes miren de manera práctica. Miren qué interesante, lo voy a hacer más grande.
tengo aquí esta fuente de esta imagen de la página 140, citada precisamente del libro de César Bernal. Y ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, ahí hay unos tipos de variables en unas hipótesis que nosotros llamamos hipótesis causales. Fíjense el ejemplo número 1, ¿cómo dice? La hipótesis 1 dice, el nivel de la productividad del personal de una organización está determinado por el grado de capacitación académica que tiene cada persona. Entonces, ahí tenemos que identificar las dos variables. ¿Cuál es la causa? Ahí aparece, miren, el grado de capacitación académica. ¿Y cuál es el efecto? El nivel de productividad. ¿Cuáles pueden ser las variables que intervienen? Vaya, por ejemplo, cuando hablamos de productividad en una organización y su capacitación, ahí ustedes pueden ver que puede ser el ambiente laboral, la temporada del año, el nivel salarial, el estilo de cómo los jefes dirigen, los rasgos de cada persona, etcétera, etcétera. Esas pueden ser variables intervinientes. Entonces, es para que miren qué sencillo es dentro de una hipótesis, que en este caso puede ser causal, porque también puede ser correlacional, que es muy parecida, ¿verdad? Entonces, ahí identifiquemos precisamente los tipos de variables. Igual es el otro ejemplo, solo que la diferencia del otro ejemplo es que todavía no está el resultado de lo que debe de ser en este sentido el efecto, porque recuerden que el efecto es la variable dependiente, porque ahí la propuesta es el costo del dinero, que es la tasa de interés en el mercado, determina el monto de la inversión en las empresas. Entonces, aquí hablamos de dos variables. Lo que es en este sentido la causa, que es el costo del dinero o la tasa de interés. Y el efecto, que viene a ser el volumen o el monto de inversión por parte de las empresas. ¿Qué variables pueden intervenir ahí? Miren, condiciones sociales, las condiciones económicas de un país, la capacidad de inversión por parte de la empresa, etcétera. ¿Verdad? Esto como para que tengamos algunos ejemplos que puedan ser pues tangibles en cuanto a lo que es identificar las variables independientes, las variables dependientes y las variables intervinientes. Posiblemente en el examen, estimadísimos, yo les brinde uno o dos ejemplos de esta manera. Y ustedes me van a tener que identificar dentro de la hipótesis planteada cuál es la variable dependiente, cuál es la variable independiente y cuáles pueden ser las variables intervinientes, ¿verdad? Claro, para ello se les va a brindar cierta información, tal como está ahí, y ustedes nada más van a tener que identificar qué tipo de variables, en ese sentido, se pueden identificar dentro de cada una de las hipótesis. Bueno, y ahí el siguiente tema, estimadísimos, fue lo que desarrollamos ayer. ¿Se recuerdan? Tiempo en familia, que pudimos nosotros establecer si existe o no, o se puntualiza o se hace un indicador. Dentro de lo que es precisamente operacionalizar una variable, es saber si está presente o no una variable X, ¿ok? Entonces, para ello es necesario conceptualizarlas y operacionalizarlas, que fue lo que hicimos ayer con la variable tiempo en familia, ¿se recuerdan? Por ejemplo, una de las compañeras me definió conceptualmente que era pasar tiempo en familia. Y dentro de la definición operacional me describieron cuáles eran las actividades que podríamos identificar dentro de la definición operacional. Eso de manera hipotética, pero después yo les pregunté qué tiempo fue que pasaron cada uno de ustedes y de ahí sacar un análisis estadístico y de esa manera poder traducir la variable y poderlos convertir a lo que son indicadores. Si está presente o no una variable, entonces ahí nos indica que la misma, en ese sentido, se interviene como tal. Aquí hay un ejemplo, miren. Por ejemplo, dice aquí, el ejemplo 1, cuando se habla de la variable ingreso, conceptuar la variable significa especificar qué se entiende por ingreso. Por eso decimos
variable, que en este caso, perdón, la definición conceptual, que fue lo que hicimos primero. Ahora, cuando se hace referencia a la variable capacitación, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, entonces, buscar el significado en ese sentido del término de capacitación. Esa es la definición operacional. Ok, ahora miremos el ejemplo 2, que aplica con la segunda, que es la operacionalización. La variable ingreso se operacionaliza cuando se define una unidad de medición. En este caso, ¿cómo lo podemos definir? En dólares, en cuanto al ingreso o alguna moneda. Y si el mismo se mide como una magnitud y si está presente. Entonces ahí se convierte en un indicador. Lo mismo pasa con capacitación, lo mismo pasa con pobreza. Miren, ¿por qué? Porque se traduce en una forma de operacionalizarlo, con una actividad propiamente dicha que podamos demostrar que existe o no está presente dentro de la operacionalización de dicha variable. Entonces, esos son los ejemplos que nosotros precisamente tenemos para poder operacionalizar una variable X o Y. Ahora, hablemos del último tema. Imagínense, ese es el tema de escoger el diseño de investigación. Vamos a ver, aquí sí lo vamos a leer porque este tema no es tan fácil, ¿verdad? Entonces es necesario entenderlo muy bien. A ver, un voluntario que me quiera leer. ¿Alguien que me levante la mano? Desde el principio, abogado. Sí, desde el comienzo. De acuerdo a Sampieri y Collado y Baptista, una vez se precisó el planteamiento del problema, se definió el alcance inicial de la investigación y se formularon las hipótesis, o no se establecieron debido a la naturaleza del estudio. El investigador debe visualizar la manera práctica y concreta de responder a las preguntas de investigación, además de cubrir los objetivos fijados. Esto implica seleccionar o desarrollar uno o más diseños de investigación y aplicarlos al contexto particular de su estudio. El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea. Ok, aquí párenme un ratito. ¿Qué es lo que me dice ahí? Bueno, de entrada, vean hasta dónde hemos llegado. Ya definimos el planteamiento del problema, ¿ok? Venimos y formulamos las hipótesis, porque ese fue el tema anterior. Ojo, ahí plantea, si es descriptiva, se recuerden, ¿se formulan o no se formulan hipótesis? A ver, los que estuvieron en clase, si solamente es un tipo de investigación descriptiva, ¿se formula o no se formulan hipótesis? No se formula hipótesis. Exactamente, no se formulan. Entonces, ¿qué es lo único que formulamos? A ver si se acuerdan. Son tres cosas. ¿Qué es lo que hicimos en el planteamiento del problema? Hay dos cositas ahí. A ver si se acuerdan de los elementos del planteamiento del problema. ¿Qué planteamos? ¿Qué redactamos? Objetivos, marco teóricos y soporte del estudio. Exactamente. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos precisamente cuando la misma solamente es de manera descriptiva, ¿verdad? Ahora, aquí el investigador, vaya, imagínense, pónganse en los pantalones de quien está investigando. Aquí nos tenemos que visualizar de manera concreta cómo vamos a cubrir esas preguntas y cómo las vamos a responder y cómo vamos a responder a los objetivos fijados. Entonces, aquí tenemos que hacer un diseño. Por eso dice, hacer un diseño de investigación para que lo podamos aplicar. Bueno, ¿qué es un diseño? ¿Qué creen que será diseñar algo? A ver, alguien que me diga con sus propias palabras. Es como la idea de lo que queremos formar o hacer, abogado. Sí, es lo que usted quiere obtener, ¿verdad, dama?
En otras Sí. palabras, es lo que usted al final quiere usted ordenar en cuanto a saber, pero ojo, diseñar que interfiere. Vean ahí lo que dice más adelante. A ver, termíneme de leer ahí, Ángel. El enfoque cuantitativo, perdón, aplicar, no está ahí, ¿verdad? El enfoque Sí. cuantitativo, el investigador utiliza su o sus diseños para analizar la certeza de las hipótesis formuladas en un contexto en particular o para aportar evidencias respecto de los lineamientos de la investigación, si es que no se tiene hipótesis. Aquí, hasta ahí. Bueno, si se fija, de entrada, diseñar, ¿qué es? Es crear, ¿qué? Un plan o una estrategia, ¿sí? La estrategia para obtener la Exactamente. información. Vaya, ¿quiénes de ustedes se consideran estratégicos en la vida? Que de repente son bien calculadores y dicen, yo voy a obtener esto de esta manera. Y usted se pone un plan, voy a sacar tantas clases ahorita, voy a sacar tantas el siguiente periodo. Ojo, eso es diseñar una estrategia, sí o sí. Y Sí, sí, aquí obvio. se va a hacer lo mismo también. Por eso dice que cuando hablamos de este tipo de enfoque, lo que tenemos que hacer son diseños que nos den la certeza de que nosotros podamos comprobar las hipótesis que hemos planteado, que nos brinda una evidencia tangible en base a los lineamientos que hemos desarrollado precisamente dentro de la investigación. Eso dependiendo, como usted bien lo leía ahí, Ángel, al final, ahí está entre paréntesis, si es que no se tienen hipótesis. Ojo, ¿verdad? Pero si se tienen hipótesis, entonces, de igual manera, usted tiene que crear tener una certeza de lo que usted va a llevar a cabo dependiendo del tipo de diseño que va a establecer. A ver, léame este último parrafito. Aquí. Sugerimos a quien se inicia dentro de la investigación comenzar con estudios que se basen en un solo diseño y posteriormente desarrollar indagaciones que impliquen más de un diseño, si es que la situación de investigación así lo requiere. Utilizar más de un diseño eleva considerablemente los costos de la investigación. Así es. ¿Y saben por qué? Bueno, entonces ahí se les recomienda que ustedes tienen que escoger un tipo de diseño. Bueno, hay varios autores, entre ellos Bernal aquí propone lo que nosotros conocemos como diseños experimentales. Vaya, no sé si ustedes se han fijado, pero en un laboratorio, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, un científico? Para obtener más rápidamente un resultado con respecto, vaya, imagínense, vaya, así como pasó con la vacuna del COVID. ¿Por qué creen ustedes que tan rápidamente se pudo obtener una vacuna? A ver si de repente usted me calza mediante la lógica, ¿qué es lo que se hizo desde el punto de vista científico? Hizo prueba y error, abogado. Sí, puede ser, exactamente, ¿verdad? Elvin, ¿se imagina usted poner, por ejemplo, vaya, se analizaba, vaya, así como se hace normalmente en un laboratorio, que hay diferentes tipos de materiales en los cuales usted identifica, ¿verdad? El virus y ve cómo trabaja, ve cómo se diseña, dependiendo del tipo de método que usted va a estudiar precisamente dicho virus, y usted empieza precisamente a brindarle una profilaxis. Esa propuesta le tiene que dar un resultado. Ahí es donde sale precisamente los primeros resultados. Se recuerdan que aparecieron aquellas vacunas, que la AstraZeneca, que tenía tanto porcentaje de efectividad, que ¿cómo se llamaba esta gringa? Perdón, el término de Estados Unidos. ¿Cómo se llamaba esta vacuna? La Pfizer, ¿verdad? ¿Cuáles eran las otras vacunas que había? A ver si se recuerda. Moderna y la Sputnik. Exactamente, la rusa, como decían muchos. Entonces, esos diseños son precisamente esas pruebas. Porque, ¿qué es lo que hacemos? ¿Se recuerdan? Manipulamos las variables, causas y efectos.
Entonces, a esa manipulación de variables le llamamos a esos procedimientos diseños experimentales. ¿Ok? Vaya, léame esa parte, Angeli, que dice sobre el primer párrafo de los diseños experimentales. Definir un diseño experimental de investigación está determinada por el tipo de investigación que realizaremos y por la hipótesis que pretende probarse en el desarrollo del estudio. De acuerdo a Bernal 2010, se habla de diseños cuando está haciéndose referencia a la investigación experimental, que consiste en demostrar que la modificación de una variable independiente ocasiona un cambio predecible en otra variable dependiente. Los diseños experimentales son un conjunto de procedimientos con los cuales se manipulan una o más variables independientes y se mide su efecto sobre una o más variables dependientes. Exactamente. Entonces, ven cómo se hace. O sea, en otras palabras, usted para tratar de ir ya al trabajo de campo, usted primero tiene que determinar qué tipo de diseño de investigación usted va a tratar. Dependiendo de la situación y del contexto que de repente usted está pretendiendo investigar. Pero miren, hay una situación que sí se tiene que medir de acuerdo al tipo de diseño experimental que usted va a implementar. ¿Por qué? Porque él lo dice ahí. Este procedimiento lo que va a hacer es manipular las variables independientes para medir el efecto que son las variables dependientes. Esos son los diseños experimentales. Pero de acuerdo a Campbell y a Stanley, hay 3 categorías de diseños, ¿ok? Pero ojo, esas 3 categorías lo que hacen es medir el grado de manipulación. Pero para poder medir eso, para poder ver que cada categoría de diseño de investigación tiene que tener 2 características para ver el grado de control. Ese es una de las 2 características, el grado de control. ¿Qué tanto control ejerce sobre esas variables objeto de estudio? Esa es la primera característica. Aquí está, miren, para que no nos perdamos ahí. Y segundo, el grado de aleatoriedad que nosotros asignamos a los sujetos que estamos investigando, ya sea en un grupo o a varios grupos. Algo aleatorio que es al azar, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo hay ciertos cambios en este sentido, ¿verdad? Entonces, ojo, pregunta de examen. Para estas categorías de diseños experimentales, hay 2 características que se toman en cuenta para poder medir el tipo de diseño experimental que va a aplicar. 1, el grado de control sobre las variables objeto de estudio. Y 2, el grado de aleatoriedad que se asigna a los sujetos de una investigación. O a un grupo o a varios grupos, ¿verdad? Eso se lo recalco para que así le vayamos entendiendo. Ustedes se van a percatar que aquí están los 3 tipos de diseño. Vamos a leerlos unos por uno para que miren cómo participa cada característica. Adelante, estimada. Léame los primeros. Diseños experimentales verdaderos. Se caracterizan por un alto grado de control de variables y porque efectúan asignación aleatoria de los sujetos a los grupos, experimental y control, participantes en la investigación, que dicen que para que en investigación un diseño sea un experimento verdadero, se requiere que haya una manipulación intencional de una o más variables independientes, que se realiza asignación aleatoria de los sujetos participantes en investigación a cada uno de los grupos, experimental y de control, y que se ejerce un riguroso control sobre las variables objeto de medición y sobre las variables extrañas, que pueden tener algún impacto en los resultados del experimento. Oh, Diseños hasta ahí, cuasi... hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, Ángel.
Entonces, ¿cuál es la característica en esas dos características que hablamos? Que es estas dos que están acá. Que es el grado de control que se ejerce sobre las variables objeto de estudio y el grado de aleatoriedad hacia los sujetos que se seleccionan en la investigación. ¿Cómo son aquí? ¿Qué existe? ¿Es un alto grado, un medio grado o no hay ningún tipo de manipulación ni tampoco hay ningún grado de control? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué fue lo que leyó ahí, estimada? Yo digo que sí hay un grado de aleatoriedad. Ok, miren, ¿qué dice aquí? Hay un Alto grado de control. exactamente. Y hay una asignación Aleatoria. 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 Entonces ven que aquí, en esas dos características, por eso decimos que son experimentales verdaderos. Hay una manifestación, hay una manipulación pura de la variable. O dentro de esas dos características. Ahora miremos los cuasi experimentales. A ver, Ángel, hoy sí, léame los cuasi. Diseños cuasi experimentales. Se diferencian de los experimentales verdaderos porque en aquellos el investigador ejerce poco o ningún control sobre las variables extrañas. Los sujetos participantes de la investigación se pueden asignar aleatoriamente a los grupos y algunas veces se tienen grupos de control. Ok. ¿Qué característica hay en base a esas dos características? En los cuasi experimentales. ¿Hay un alto grado De o, control. o hay un poco o ningún control? Hay un grado de control. ¿Sí? ¿Pero cómo? Aunque dice algunas veces. Poco, Exactamente. ninguno. Puede ser poco o hasta ninguno, Ajá. ¿verdad? En cuanto a lo que es ese grado de control. Ajá. Y en cuanto a la asignación aleatoria de los sujetos, ¿qué pasa? Ahí dice que también se pueden asignar aleatoriamente. Exacto. Se puede. ¿Qué el término poder qué es? Una posibilidad, sí. Una posibilidad. Exactamente. Entonces, ven, por eso dice cuasi. Cuasi en latín significa casi, casi experimental, ¿verdad? Ahora miren los preexperimentales. A ver, Ángel, léame esa parte del preexperimental. Diseños preexperimentales. Presentan el más bajo control de variables y no efectúan asignación aleatoria de los sujetos al experimento. Y son aquellos en los que el investigador no ejerce ningún control sobre las variables extrañas o intervinientes. No hay asignación aleatoria de los sujetos participantes de la investigación ni hay grupo control. Aquí no hay ninguna de las dos. No hay ninguna de las dos. ¿Ven la diferencia? Entonces, esos son los tres tipos de diseños que ustedes tienen que establecer, dependiendo del tipo de problema y diseño que ustedes van a poner en práctica. Vaya, Abogado, ¿y nos sí, podría dar algún ejemplo vaya. Por ejemplo, para hablamos del ejemplo de las vacunas, sí. Hablamos, por ejemplo, de investigación desde el punto de vista de laboratorios. Aquí es más recomendable utilizar los diseños experimentales verdaderos. Si usted se fija en un laboratorio, esas dos características, ¿cómo son? Son altas en ambas. ¿Por qué? Porque el investigador quiere ver realmente qué es lo que pasa al manipular, partiendo de esas dos características y ese grado de aleatoriedad, ver cuáles son los efectos. ¿Me entiende? Pero ojo, ¿qué pasa cuando de repente pasamos a otro nivel de investigación? Hablemos de una investigación pura, como investigación social. Ya no se puede llevar a cabo como en un laboratorio, por ejemplo. ¿Me entienden? Usted lo que va a ver es la realidad social de lo que se percibe en el ambiente. Pregunta,
Si viene usted en el primer grado de aleatoriedad, que cuando hablamos del grado de control que se ejerce sobre las variables objeto de estudio, pregunta, Ángel. Imagínense que si usted de repente le informan, Ángel, la vamos a observar durante las próximas 2 semanas y usted va a tener que hacer estas y estas acciones. Eso es tener un grado de control, ¿sí o no? Correcto. Pero ¿qué pasa? ¿Usted cree que de repente usted puede actuar naturalmente? No, Como que en esa parte porque de voy a saber que investigación, algún... Ujú. exactamente, puede haber algún tipo de sesgo. Ahora, Sí. sí se puede asignar aleatoriamente, porque podemos decir, vaya, de los compañeros presentes, vamos a analizar como muestra a Harib, a Leslie, a Elvin y a Adama. Pero ojo, si de antemano pasa eso, si hablamos desde el punto de vista ético, tenemos que informar ese grado de control. Al menos que todos estemos entendidos de qué tipo de investigación se va a desarrollar. Pero ojo, es mucho mejor ver las actitudes sociales así libremente que saber que estamos haciendo algún grado de investigación sobre ellas. Ahora, puede haber una diferencia y Anjoli y demás compañeros podemos presionar un poco. No sé si ustedes hace poco vieron el caso precisamente de una situación de una joven que precisamente el 1 de enero de este año en las Islas de la Bahía fue, bueno, todos al parecer habían planteado el hecho que había sufrido un accidente y se había perdido precisamente en el mar. No sé si ustedes conocieron de ese caso. ¿Sí? Angie Peña. Ajá, así es. Bueno, si usted ve desde el punto de vista de la investigación que se está realizando, claro, ahorita está en total secretividad porque eso es algo que de repente han entendido que hay ciertas situaciones en donde posiblemente ella sí se encuentre con vida y de igual forma los mismos familiares desde el punto de vista de la prensa han informado de que esto es un asunto de trata de blancas, sí. No sé si ustedes más adelante se dieron cuenta hace muy poco que hubo una investigación de un diario de difusión nacional en donde se fue a investigar sobre precisamente en las islas de la Bahía. No voy a decir un lugar determinado porque a veces eso puede herir susceptibilidades y hay que tener mucho cuidado. Y recuerden que estos videos son públicos, entonces de igual manera pues, hay que tener mucho cuidado. Pero si ustedes se fijaron dentro de la investigación, los periodistas fueron a contratar precisamente estos servicios de, bueno, servidoras sexuales, sí o sí. Entonces, como una situación que fue relacionada de alguna manera que de repente en ese lugar, como es una zona viva, hay, pues, ustedes saben que hay bebidas alcohólicas, seguro hay drogas y también hay lo que es la cuestión de venta sexual. Bueno, cuando nos percatamos en ese sentido, ¿y por qué lo relaciono con eso? Porque precisamente surgió esa intención de este diario en ver cómo y qué pasaba en esta situación. Y ellos ir como investigadores, tienen cierto grado de control, sí o sí. Porque de alguna manera saben a quién pueden de repente, aunque tienen cierto grado de aleatoriedad, a los sujetos que van a investigar. Porque, ojo, ¿qué tal que se dan cuenta de que ellos los están investigando? Esas personas no van a hablar con ellos. Eso es claro, ¿verdad? Si usted leyeron, yo leí el artículo y precisamente en el artículo eran 2 periodistas en donde uno quería hacer una contratación de una persona
y contrató a la persona, logró hacerlo a través de alguien que se encontraba en un bar y hablaron con la persona y dijeron, sí, miren, queremos contratarte para esto y esto y esto, etcétera, etcétera. Pero ojo, cuando ya estaban tratando los pormenores de los servicios, ellos tuvieron que contarle la verdad. Entonces lo que trataban de hacer es que ella o la persona que participó en dicha investigación les hablara de la situación que se está dando precisamente en ese entonces. Bueno, mientras ella no supo sobre el tipo de investigación que se estaba haciendo, sí obtuvieron de cierta manera datos importantes. Ya cuando se percataron, más bien la persona se molestó, porque es una oportunidad que de repente tienen, ¿verdad? Ella misma decía, la persona que estaba siendo parte de la investigación, que pues ella tenía como segundo empleo esa situación, que ella trabajaba de mesera en un restaurante. Entonces, ¿existe estas características? Sí. En este caso podría ser un diseño cuasi experimental. ¿Me entiende, Anjoli? ¿Por qué? Porque hay cierto grado de control sobre las variables objeto de estudio. Porque en primera la persona no sabe que se le está investigando, ¿me entiende? O las personas que están en el entorno. Pero sí hay un grado de aleatoriedad. ¿Por qué? Porque ahí dependió de quién aceptó precisamente llevar a cabo ese proceso. Pero ojo, lo llevaron a cabo sin necesidad de finiquitar precisamente el proceso de lo que estaban ellos investigando. Claro, hacer ese tipo de investigaciones lleva cierto riesgo también, ¿verdad? Porque, ojo, ellos no pueden brindar nombres, ellos no pueden brindar ningún tipo de características porque aquí nadie ha brindado un permiso Una autorización. y una autorización. Exactamente, eso se hace por ética, ¿verdad? No se puede hacer de esa manera. Entonces, ¿ven cómo puede variar de acuerdo al tipo de investigación? Ya un diseño, aquí ya no se puede hacer un diseño experimental verdadero. Ya tiene que hacerse un diseño cuasi experimental. Y ojo, cuando de repente no existe ningún tipo de controles, que de repente solamente vamos a ¿qué? A observar. Entonces va a diferir del tipo de investigación. Claro, a veces como que solamente se observe va a depender también de los resultados que se pueden obtener en cierto tiempo, porque no se manipulan variables. Esa es la gran diferencia. Entonces ahora ve cómo puede darse de acuerdo al tipo de investigación que se quiera llevar a cabo. Abogado. ¿Sí? ¿Y en qué ejemplo, en qué tipo de investigación no se podría realizar? Como por ejemplo ahí abajo, la última que leí decía que no podía ser ni de control ni de aleatoria, ¿verdad? Entonces, como por ejemplo, ¿cuál de esas se podría utilizar ninguna de esas dos? Bueno, podría ser, por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos de los tipos de diseño, ¿verdad? Si buscamos algunos de las cosas, si usted ve en los preexperimentales están el de caso único, el de grupo con medición de antes y después y el de comparación de grupos estáticos. Vaya, por ejemplo, usted de repente puede ir a hacer alguna investigación, vaya, por decir así. Usted quiere investigar cómo es la organización de una determinada etnia o grupo de estudio, ¿sí? Y usted habla con el jefe de la aldea. Y el jefe de la aldea le da el permiso de que usted esté en su entorno, pero que no participe. Ese podría ser un ejemplo, por ejemplo, de un grupo de medición de antes y después. ¿Por qué? Porque de repente él va a medir lo que va a observar, pero sin participar, sin manipular algún tipo de variable. Y más que todo se va a dedicar a observar. Pero también va a depender de que las personas se sientan o no observadas, ¿me entiendes? Entonces también puede haber a cierto grado de sesgo dentro de los resultados que se puedan obtener. Pero usted puede hacer observaciones puras, vaya, por ejemplo, en la naturaleza,
que se pueda dar ese tipo de diseño preexperimental. No existe ningún tipo de control, ni tampoco ningún grado de aleatoriedad. Ok, abogado, gracias. ¿Verdad? En la parte social hay, pero son casos bien específicos, ¿verdad? Que se tienen que dar de cierta manera, vaya, situaciones muy puntuales. El lunes les voy a llevar varios ejemplos para que lo entendamos mucho mejor, ¿ok? Bueno, nos vamos a quedar aquí. Y ahí vamos a ver esta parte de los resultados, que es la última parte, que es en cuanto a los resultados que se obtienen y qué tipo de validez se le brinda a esos resultados. Eso lo vamos a ver el lunes, partiendo de los ejemplos que también vamos a llevar. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá, jóvenes. Abogado, fíjese que yo entré un poquito después, ¿verdad? Porque tenía problemas con conexión. No sé si se quedó el examen siempre para el lunes o se cambió la fecha. ¿Cómo hoy lo íbamos a decidir? Fíjense que en la semana, bueno, esta semana que fuimos presencial, definimos que se va a cambiar la fecha del examen, ¿verdad? Ah, ok. Que ya no iba a ser precisamente el lunes, por lo mismo, para no, vaya, que no vuelva a pasar lo mismo que de repente pasó con los resultados que obtuvimos precisamente en esta primera unidad, ¿verdad? Y estar un poco más relajados y más tranquilos, aunque de relax no hay ahorita, ¿verdad? Porque recuerden que hay que estar trabajando en las actividades, ¿verdad? 1, 2 y 3. Pero para estar más tranquilos y tener la oportunidad de poder estudiar un fin de semana más, yo la propuesta que les estoy brindando es que hagamos el examen el día 14 de noviembre. Entonces, hubieron algunos compañeros que tenían exámenes en esas determinadas fechas, pero la mayoría se dieron. Pero yo eso sí les dije, que teníamos que definirlo precisamente si iba a haber un cambio, sí o no. Y la mayoría me dijeron que sí, que no había ningún inconveniente. Entonces, Ah, no ok. sé si de repente, pues, alguno de los que está presentes, pues, tiene algún inconveniente para poderlo desarrollar de repente el lunes 14. No, abogado. Es más, yo fui el lunes y martes a clases, pero escuché que el jueves, o sea, que hoy íbamos a terminar de definir, pero el Sí, 14 está bien, no sé los demás. sí, no, y me gustaría verlos presencial porque es que no es lo mismo y ahorita aquí solamente hay presentes 8 compañeros y recuerden que somos Juan, Sí, ¿verdad? sí, abogado, Entonces, está bien. por eso yo quiero que la mayoría esté presente el lunes para que así ya se defina definitivamente la fecha precisamente ese día. Porque la otra propuesta es el viernes, pero tendríamos que hacerlo más temprano entonces. Y recuerden que el viernes generalmente no llega mucha gente a la universidad. Ahí la hora más, tal vez la hora más factible podría ser las 6 de la tarde, como para hacerlo un poquito, o a las 5:30, para darles tiempo a la gente que de repente trabaja. Pero yo sé que a la mayoría o a algunos de los que están trabajando se les complicaría un poquito. Sí, abogado, mejor que se define el lunes, que esté la mayoría. Y por otro lado, tienen esta semana, porque el lunes finalizaríamos con el contenido. Martes, miércoles y jueves nos dedicaríamos a repasar contenido y a ver las actividades que están trabajando. El fin de semana ya tendrían para estudiar y el lunes tendrían para hacer su examen. Sí, está bien, abogado. ¿Verdad? Gracias. Pero de todos necesito la opinión el lunes, ¿verdad? Y inviten a los demás compañeros que estén presentes para que así Sería el decidamos la otro lunes, mayoría. abogado. De ese al otro. ¿Cómo dice Jarib? Sería de este lunes al otro, ¿verdad? Sí, así es, exactamente del próximo lunes en 8, Ah, ok, gracias, abogado. ¿verdad? Gracias, Gracias, abogado. abogado, gracias. Vaya pues, entonces nos vemos el lunes, feliz fin de semana y feliz noche, ahí les mando el video después. Buenas noches. Ay, buenas Descansen. noches, descansen. Buenas noches, abogado. Un gusto. Feliz Bye. noche.